Buenos días, hermano. El tema del día de hoy es la clase de Bensígueme de esta semana. Como sabemos, comprende Mateo capítulo 11 y 12 y Lucas 11 con el tema de Yo os haré descansar. Para iniciar esta clase, quisiera que algún voluntario del Zoom pueda leerme lo que está subrayado aquí, por favor, del presidente Daily Act. Yo puedo leer la parte de moradito, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, el presidente Dallin H. Oaks enseñó, las escrituras, que son las revelaciones del pasado, no pueden comprenderse sin aceptarse las revelaciones del presente. El estudio de las escrituras permite a los hombres y a las mujeres recibir revelaciones. Excelente, Carlita, gracias. ¿Algunas palabras o sentimientos que ha podido tener al leer esta pequeña frase? Pues, si uno quiere escuchar la voz del Señor, eh, la manera, no la única, pero sí la manera que siempre funciona es poder acudir a las escrituras, ¿no? Y habla acerca de tener revelación que se entiende por revelación al mensaje del Señor para nuestra vida, para poder guiarnos, para poder instruirnos. Entonces, eso, ¿no? Y bueno, Excelente. hace relación de las revelaciones del pasado y el presente, ¿no? Entonces, todo el tiempo se está pidiendo revelación. Todo el tiempo tenemos el acceso a recibir revelación. Y así es, ¿no? Excelente, Carlita, muchas gracias. Entonces, al poder leer el manual de esta semana, me quedé sorprendida con este párrafo que dice, en muchos sentidos, los fariseos y escribas habían hecho de la adoración a Jehová una pesada carga y a menudo hacían hincapié en reglas estrictas más que en verdades eternas. Las reglas sobre el día de reposo, el cual debían ser un día de descanso, eran en sí mismas una carga pesada. Entonces, si el Señor nos invita y nos dice que su yugo es fácil y ligera su carga, para comprender un poquito más acerca de esto debemos reconocer y saber que el significado de yugo. Si buscamos en diferentes diccionarios o en Google mismo, nos dice que yugo es un instrumento para unir bueyes en una pieza alargada de madera que sujeta un carro o un timón y que permite tirar de ella. Otro significado de yugo también es dominio u opresión en una o varias personas que ejercen despotamente sobre otras. Entonces, si tenemos estos dos significados, podemos decir que los fariseos imponían el yugo, imponían reglas, imponían leyes que no estaban dentro de la ley misma. Entonces, como dice en el siguiente párrafo, Jesucristo nos enseña que la religión no es para oprimir. Dice, Él enseñó que el verdadero propósito de la religión no es crear cargas, sino aliviarlas. Enseñó que Dios nos da mandamientos, incluso el de honrar el día de reposo, no para oprimirnos, sino para bendecirnos. Entonces, hermanitos, yo quería decirles que si en algún momento, si nosotros mismos en la actualidad estamos sintiendo que el Evangelio nos está oprimiendo o está haciendo una carga, quiero que podamos reflexionar y nos podamos responder a nosotros mismos esta pregunta. ¿Qué es lo que el Jesucristo desea realmente que hagamos? Porque si nos basamos ya en la actualidad, la palabra yugo significaría relación. Entonces, ¿cómo es mi relación con Dios? ¿Qué es lo que Jesucristo quiere que haga con esa relación? ¿O cómo es que quiere que fortalezca esa relación? Porque su invitación no solamente es para los miembros de la iglesia, ¿no? Su invitación es para todos, todas las personas. Entonces, en la clase de esta semana tenemos el primer principio. Ah, amigo Camacho, ¿quieres decir algo? ¿Estás con la manita Ok, levantada? Carlosita, preguntita. Es para responder la pregunta que hiciste. No, es ¿La para que podamos respondemos? reflexionar No. nosotros mismos. Bueno, ya, no te lo respondo entonces, no te preocupes.
No, paso a pedir, pero obvio. si quieres responderla, no hay ¿Cuál problema. es la pregunta para repetirla, por favor? ¿Qué es lo que Jesucristo desea realmente que hagamos? Que, bueno, en sí son pocas cosas, o más pocas. Queremos que Él quiere que volvamos a su presencia, ¿no? Porque Él quiere que volvamos, pero para volver al grado más alto de gloria, por supuesto, eso es lo que quiere, estoy seguro, quiere que podamos cumplir. No como reglas, los mandamientos no son reglas, son maneras de cómo nosotros, qué tenemos que hacer nosotros para poder volver y ser como Él y nuestro Padre es. Entonces tenemos que ser aprender, porque estamos en esta vida para aprender, lo sabemos, ¿no? Entonces tenemos que hacer todos los sacrificios necesarios y tenemos que ser lo más obedientes posibles para poder cumplir con todas esas cositas que se nos piden. Si haremos, porque recordemos esto, meditemos en esto, Dios ha dado mandamientos, ha dicho que tenemos que hacer para poder volver, pero no ha dicho, ni ha hecho escribir de cómo hacerlos. Esa es la cosita. Nosotros podemos cumplir con muchos mandamientos, con todos los mandamientos, de diferentes maneras, pero lo podemos hacer. Y era así, esa marrachita lo que quería compartirte. Ok, muchas gracias, amiga. Y sí, ¿no? Él nos da los mandamientos y nosotros debemos saber cómo caminar sobre ellos para poder llegar a la presencia del Padre. Entonces, como les venía diciendo, el primer principio de esta clase es, Jesucristo me hará descansar conforme yo confíe en Él. Entonces, para poder tener bien claro este principio, debemos saber que Jesucristo siempre estará con nosotros. No es que, no, Jesucristo o Dios no me apoya, no. El Padre Celestial y Jesucristo siempre están con nosotros, siempre nos van a acompañar, siempre nos van a dirigir, ¿no? Entonces, algo que aquí he subrayado es, todos nosotros llevamos cargas. Y sabemos que es verdad, ¿no? Sabemos que en esta vida terrenal vamos a pasar por diferentes situaciones buenas, situaciones no tan buenas. Y es aquí donde algunas de ellas podrían llegar a ser una carga. Entonces, como dice, todos nosotros llevamos cargas. Algunas son el resultado de nuestros propios pecados y errores, otras son causadas por decisiones de otras personas, mientras que otras llegan sin ser culpa de nadie, sino que, como mencioné, forman parte de esta vida terrenal en la que nos encontramos. Entonces, independientemente de las razones o dificultades, Jesús nos suplica que vengamos a Él para poder ayudarnos a aliviar estas cargas. Entonces, cuando leí esta parte me hizo recordar a una declaración que dio el presidente Russell M. Nelson que dice, vienes a Cristo para llevar su yugo con Él y su poder, para que no tires de las cargas de la vida tú solo. Si tiras de esas cargas llevando el yugo con el Salvador y Redentor del mundo, de repente tus problemas, sin importar cuán serios sean, se vuelven ligeros. Y es que, hermanos, al poder pedirle al Jesucristo que nos pueda acompañar, realmente es ahí donde vamos a comprender esta frase de mi yugo es fácil y ligera su carga. Si nosotros nos aferramos y estamos cerca al Salvador, todas las cosas, por más graves, por más fuertes que sean, van a parecer fáciles, van a parecer llevaderas. Entonces, me gustaría que alguien pueda leer lo que está subrayado aquí. De amarillo, el elder David Wegner. Te apoyo yo, Rasha. Ok. ¿Ya? El elder David A. Bernard enseñó, el hacer y guardar convenios sagrados nos ata al Señor Jesucristo y el yugo junto con Él. Ok, amiga. Entonces, quisiera que respondas esta pregunta. ¿Cómo me atan mis convenios al Salvador y al yugo junto con él? Bueno, con gusto en el poder. Me ata de la manera en que como a nosotros hacer convenios, hacemos promesas. Al hacer esas promesas tenemos que exigirnos vivir, no un tiempo.
toda la existencia, al comprender de que esta vida es una prueba, yo tengo que dar lo mejor de mí. Bueno, lo digo personal, claro, de un personal. Yo me pongo a pensar en este comparto de pensamiento. Si yo voy y me hago convenios, si yo voy y ayudo a otras personas a que también lo hagan, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que dar ejemplo y espero estarlo dando. No me importa que me juzguen, aunque muchas veces es difícil, pero no me importa que me juzguen o me más juzguen. Estoy en esta vida para eso, al fin y al cabo, ¿no? Y Salvador me dio el ejemplo. Él fue el que me dio el ejemplo en todo. Y él fue juzgado, fue apedreado y más cosas, pero, ya, pues, pero salió y salió libre de todo esto. Y es lo que yo también tengo que hacer, puedo pensar yo también ahora. Y es eso, pienso yo, Rechita. Ok, amigo, muchas gracias. Entonces, sí, ¿no? Cuando nosotros decidimos tomar este yugo fue una decisión personal, porque muchas veces nuestros amigos, nuestros familiares pueden decir, no, es que la iglesia te prohíbe esto, la iglesia no te deja hacer esto, pero no. Cuando decidimos acercarnos al Salvador fue una decisión personal que nosotros hemos tomado. Y al poder seguirlo y tener esta relación, nosotros hemos decidido parecernos más a Cristo. Y me gustó algo que dijo Camacho, que dijo, no es por unos días, no es por un tiempo. Si nosotros lo seguimos y queremos llegar a Él, va a ser por toda nuestra vida y aún en la eternidad. Entonces, hermanas, el siguiente principio es en los días de reposo hacer el bien. Al leer esta parte, al leer esta parte de la clase me hizo acordar a un discurso que escuché el domingo de una jovencita, ¿no? Y me hizo mucho pensar y reflexionar en cuanto a qué es lo que haría mi Salvador. Muchas veces creo que he tomado el día de reposo como, es un día cualquiera, voy a hacer esto, voy a hacer otro, pero al escuchar a esa jovencita con la convicción de que el Padre Celestial nos ama y quiere lo mejor para nosotros, y cuando hizo esa pregunta de qué es lo que haría mi Salvador, eh, me quedé sorprendida y vi todas las actitudes que he estado teniendo quizás en este día de reposo. Entonces, las enseñanzas de los fariseos diferían de las del Salvador de muchas maneras, pero especialmente en cómo honrar el día de reposo. Algo que me gustó de este párrafo es la frase, ¿qué tanto tu propia actitud y acciones con respecto al día de reposo se hallan de acuerdo a las enseñanzas del Salvador? Porque ustedes creen que en nuestros tiempos actuales Jesucristo se pondría a escuchar música o saldría a un lugar que no está permitido en el día de reposo. Claramente no, hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros en este día? Como miembros de la iglesia sabemos que este día es un día em, para reposar, sí, pero también es un día para el Señor, para poder fortalecer nuestra relación con Él. Entonces, ¿qué acciones creen ustedes que podríamos realizar en el día de reposo? Hermano David Tinoco, ¿le es factible poder activar su audio? Raisha, algo que quería compartir con respecto, uy, se escucha un poco raro, creo. En cuanto a qué realizar, no hay una lista de cosas, ¿no? Como tal, pero me gustó mucho la primera pregunta que hiciste acerca, ¿no? ¿Qué desea el Señor que hagamos ese día? Entonces, podemos preguntarle, ¿no? Hay ideas, hay cosas que podemos ver a nuestros amigos que hacen, como visitar de repente a un familiar, hacer nuestra visita de administración, poder leer, estudiar, compartir con la familia, ir a alguna reunión de la iglesia, ¿no? En realidad hay muchas cosas,
pero yo creo y sobre todo, como dijiste inicialmente acerca de la revelación, podemos procurar esa revelación para saber qué es lo que el Señor desea que hagamos ese día y el Señor nos lo va a hacer saber. Y realmente vamos a poder aprovechar el día de reposo, vamos a sentir una renovación espiritual, vamos a sentir que tenemos mayor fuerza, ímpetu, mayor valentía, claridad para iniciar nuestra semana, ¿no? Hoy en día creo que toda la semana nos podemos preparar para recibir ese día de la mejor manera, ¿no? Emocionarnos de que llegue ese día y también poder ese día prepararnos para que toda la semana estemos recargados espiritualmente, ¿no? Es un día bastante especial que, como dice la promesa, ¿no? El que le dé esa intención y atención a ese día va a ser grandemente bendecido abundantemente en todas las cosas, porque es el día del Señor. Y como Él desea bendecirnos, obviamente que al trabajar en su obra vamos a poder ser guiados para toda nuestra vida, ¿no? Para todas las actividades que realicemos. Eso lo quería compartir en el nombre de Jesucristo. Amén. Excelente, Carlita, muchas gracias. Ahora le doy tiempo a hermanita Gloria Sánchez para que pueda terminar esta clase. Hermanita Gloria. Sí, hermanita linda. Buenos días, hermanos, con todos. Voy a leer otra partecita de Ven y sígueme, que dice: mis palabras y acciones reflejan lo que hay en mi corazón. Una de las principales críticas del Salvador a los fariseos era que ellos trataban de parecer justos, pero sus intenciones no eran puras. El Señor les dijo en esta escritura a los fariseos, en Mateo 12, del 34 al 37, les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, aquí lo que fuera que esté atesorando en nuestros corazones, tarde o temprano se manifestará por medio de nuestros labios. Cada palabra que nosotros podamos decir puede ser un ladrillo para edificar o una excavadora para destruir. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que con lo que vemos, con lo que leemos, hasta con lo que pensamos. Si llenamos nuestros corazones con cosas buenas, siempre tendremos buenos pensamientos, diremos palabras de amor, de consolación y de fortaleza. Así nosotros podremos dar buenos frutos. En Alma 12:14 nos dice: porque nuestras palabras nos condenarán, sí, todas nuestras obras nos condenarán. No nos hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esta terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que por, fel nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros, para que nos escondiesen de su presencia. Hermanos, oremos al Señor por su ayuda, para que cada día sintamos la necesidad de invertir nuestro tiempo en escudriñar sus escrituras, y dar nuestros pensamientos de sus enseñanzas y de las buenas obras que Él anduvo haciendo con las personas cuando Él estuvo en la tierra, al hablar palabras sabias y no necias, a construir y no derribar a nadie con nuestras palabras ni hechos. Aún en nuestras miradas nosotros podemos transmitir amor, que podamos reflejar la luz y el amor de Cristo, ya que en la boca hay poder de dar vida o muerte, de levantar o derribar. Oremos con fe y con deseo de edificar vidas, con palabras y acciones que nos bendigan y bendigan también a nuestros semejantes. Lo comparto con amor y fe en el sagrado nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Mi hermanita Raisha, su audio está apagado.
Ok, sí. Y esta ha sido la clase del día de hoy que hemos compartido con hermana Gloria Sánchez. Espero que hayamos podido comprender un poquito más acerca del Evangelio y lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Lo compartimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.